A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel. De Platica con Ángel correspondiente al lunes 13 de junio del año 2022. Vamos a ver, miren, antes de eso quiero contestar rápidamente una pregunta que me planteó una persona. Vamos a ver. El señor Miguel Ángel Barajas me planteó esto. ¿Y las finanzas públicas de la administración anterior y anterior estuvo bien ejecutada? No quiero decir que esté del lado del presidente o no, solo que cuál es la diferencia de las anteriores a la actual realmente. Muy bien. A ver, Miguel Ángel. Primeramente, para no irnos hasta la parte de el presidente Calderón, sino poner el anterior gobierno. El anterior gobierno recibió la deuda externa, el monto, en alrededor de 5 billones de pesos. 5 billones y cachito. Le había tocado a Calderón bailar con la más fea, ¿se acuerdan ustedes de aquella pandemia? Total que hubo una serie de situaciones que obligaron a tomar medidas en el sentido de apoyar con el gasto público a pequeñas microempresas y a los mexicanos. Pero la economía se recuperó. Calderón, si no estoy equivocado, el último año de su gobierno tuvo un crecimiento de prácticamente el 4%. Muy bien. Luego vino el presidente Peña con su secretario de Hacienda, el Superman Videgaray. Y ahí empezaron los problemas. Y como usted no me seguía, ni me leía, ni me escuchaba, ni me veía, yo estuve junto con un gran economista, Arturo Dam, un maestro en la Universidad Panamericana, un doctor en economía de los buenos. Éramos los dos únicos que mes con mes estábamos señalando el peligroso crecimiento de la deuda externa, los dos. En un momento, Arturo seguramente dijo, estos no entienden, y siguió tiene cátedra, conferenciante, pero yo sí seguí. Y decía yo, esto es peligroso. Bueno, Videgaray le hizo creer al presidente que el petróleo estaba a muy alto precio y el dólar estaba muy barato. Entonces, que podíamos endeudarnos porque podríamos con el petróleo, con aquellos altos precios, pagar. Y ñacas, vámonos. Y de 5 a 6, a 7 o a 8. Y la situación económica en el mundo le empezó a enviar mensajes al doctor Videgaray. Él, en vez de reconocer esos mensajes, entenderlos, decidió duplicar la apuesta y más deuda hasta que fue insostenible la situación. De tal manera que ese gobierno deja el endeudamiento prácticamente en el doble de lo que recibió con Felipe Calderón, en 10.7, 10.8 billones de pesos. Pero ya con un petróleo muy barato, ¿verdad?, y un dólar relativamente caro. Entonces fue la debacle completa y ahí hubo un mal manejo de las finanzas públicas, lo cual señalé de manera sistemática y permanente. Así es que a mí no me anden preguntando, no lo digo, Miguel Ángel, que usted lo hace, pero otros, ¿dónde estaba usted cuando estaba Peña? Señalándole los errores desde mi punto de vista. Entonces, cuando usted me pregunta cuál es la diferencia o similitudes entre este gobierno y el anterior, yo le diría, no las hay. Aun cuando digan que este es el mismo PRI, pero no. Cada gobierno tiene sus especificidades para responder a los problemas que le toca enfrentar. Unos lo hacen bien, otros lo hacen muy bien, otros lo hacen mal y otros lo hacen peor. Este gobierno no solo lo hace peor, sino, como diría un amigo, lo hace más peor. Estos están, imposibilitados para manejar
más o menos de una manera así, entre 6 y 7 de calificación, las finanzas públicas. No sabe. Ahorita la deuda externa ha crecido ya el 24-25% y se ha tirado el dinero porque la deuda ha aumentado y han tenido que crear más deuda, contratarla para poder pagar, meterle a Pemex y etcétera, etcétera. Ahora bien, si quiere usted una diferencia, yo le diría, en aquel gobierno, en el de Peña, había gente muy brillante. Sin embargo, había uno que, además de ser muy inteligente, el doctor Videgaray, era un tipo muy soberbio, muy sobrado. Él sentía que lo habían hecho a mano y habían roto el molde. La verdad es que la soberbia lo derrotó al doctor Luis Videgaray Caso. En fin, pero en vez de andar buscando diferencias o similitudes, don Miguel Ángel, yo le diría, aquello es el pasado. No se torture buscando diferencias. Y no es que esté defendiendo al gobierno de Peña, lo critiqué en su momento. Y ahí están las pruebas, mis artículos en Excelsior y mis intervenciones con Pascal y también con Paco Sea. Eso no hay duda. ¿Por qué no se preocupa mejor o por qué no se ocupa de ver cuál es la actitud de este gobierno frente al futuro, de esta tragedia que han construido, también ocuparse? Eso sería mucho más sano. Eso es lo que le podría decir. Muy bien. Contestada pues la inquietud de don Miguel Ángel, y ahora sí, y como diría Jack el Destripador, vamos a ir por partes en esto de la carrera presidencial. Me van a permitir ustedes que haga un pequeño apartado, aun cuando tiene que ver con esto. A algunos les parecerá que no, pero pienso que sí y ahorita me voy a explicar. Este 10 de junio, hace 3 días, un grupo de priistas, 8, 7 de ellos expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional, tuvieron a bien enviarle una carta al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el señor licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Y dicen así: estimado presidente, no es la primera vez que atravesamos situaciones complejas e incluso la adversidad. Hoy, nuestro partido, el Revolucionario Institucional, transita por un momento especialmente delicado, de cuya atención, evolución y solución dependerá su futuro. Es momento de sumar, de debatir y sobre todo de reflexionar, por lo que en virtud de los últimos acontecimientos que atañen a nuestro instituto político y que sin exagerar pueden ser determinantes para su futuro, como militantes comprometidos y preocupados por la fortaleza y vigencia de nuestro partido, le solicitamos que a la brevedad podamos tener una reunión para abordar estos temas. No me voy a meter en esta redacción muy alopriista. Ese lenguaje alambicado, acá medio confuso, elegante, acá. No me voy a meter en eso, porque pinta de cuerpo entero a quien redactó esto y los que lo firmaron. Muy bien. Veamos los 9. Doctora Claudia Ruiz Massieu Salinas, expresidente del Comité Ejecutivo Nacional. Licenciada Carolina Monroy del Mazo, expresidenta del CEN. Licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera, expresidente del CEN. Doctor César Camacho Quirós, expresidente del CEN. Licenciado Pedro Joaquín Codwell, expresidente del CEN. Licenciada Beatriz Paredes Rangel, expresidenta del CEN. Licenciado Humberto Roque Villanueva, expresidente del CEN. Senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República. No expresidente. Él ha aspirado, pero nunca se le ha hecho ser presidente del PRI. Muy bien.
Lo primero que debo decir es que el PRI no es un partido normal. ¿En qué sentido hablo de anormal? Los partidos políticos se crean o se constituyen para llegar al poder, para hacerse del poder. El PRI no es así. El PRI se constituye para conservar el poder que ya tenían los generales sonorenses y un grupo político a su alrededor. De tal manera, pues, que las diferencias del PRI con los partidos políticos reales, verdaderos, ahí empieza. Es decir, el PNR y luego el PRM y luego el PRI es una organización cuyo objetivo en su larga vida, desde 1929, tiene por objeto conservar el poder, facilitar el que uno de los suyos ganare la elección correspondiente y cortarle el paso a la oposición durante muchos años. Algunos presidentes del PRI lo hicieron bien, otros mal, otros muy mal y otros quizá muy bien. Batallo para encontrar alguno que lo haya hecho muy bien. Pero de estos que están aquí, yo creo que hoy no son las personas o los personajes que requiera el PRI hoy y mañana. Cada uno de ellos jugó un papel en su momento. Y de ahí saco al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, porque él nunca ha sido presidente del PRI, al menos del Comité Ejecutivo Nacional. Pero los otros 7 sí. Y con ligeras variantes, ninguno de ellos, y tengo entre los 7 a un amigo entrañable, licenciado Beltrones, ninguno de esos 7 es el hombre adecuado o la mujer adecuada para el PRI en esta etapa. En ese sentido, pues, valdría la pena señalar algo. Algunos de los que están aquí se han vivido en los últimos años criticando al actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional, dividiendo, buscando tumbarlo a la mala. El doctor César Camacho, que ha hecho pareja con un impresentable que creo que ya no está en el PRI, Ulises Ruiz. Y algunos otros hablando en contra del PRI, que es Alito y que para acá y para acá. ¿Por qué? Porque no les tocó hueso. En algún caso no permitieron que se religiera esta persona, en el otro porque lo han hecho un lado, porque quieren, después de que tienen años yendo de un lugar a otro, de un puesto a otro, casi como Pablo Gómez, pues de repente se les acaba el corrido. Entonces estamos hoy ante el PRI, al margen de filias y fobias respecto al licenciado Alejandro Moreno, Alito. Estas 7 personas que están aquí no son ni en visión ni en desempeño político quien requiere el PRI. Y repito, eso no quiere decir que esté diciendo yo que Alito sea el que debe ser. Eso que lo resuelvan los priistas hoy en su Consejo Político Nacional, etcétera. Pero me parece una soberbia monumental y una gran arrogancia, donde se dicen preocupados, comprometidos y que esto y que el otro. Yo sigo la política mexicana por razones profesionales y yo no vi en esta última elección, en esta que acaba de pasar en 6 entidades y el año pasado, yo no vi a ninguno de estos 7 haciendo campaña por los candidatos del PRI. Y alguien me dijo cuando platicaba de este tema o discutía de este tema con un amigo y me dijeron, y qué bueno que no estuvieron, Ángel. A ver, le digo, explícate, elabora. Es que muchos de ellos son impresentables después del cochinero que dejaron y de todo lo que hicieron. Y con todo respeto para el licenciado Humberto Roque Villanueva, ¿te imaginas que el licenciado Roque Villanueva anduviera ahí apoyando? Lo único que le iban a señalar era la Roque señal
injustamente que se le recuerde al licenciado Roque Villanueva, pero eso, porque creo que de los 7 es el único que no tiene una gran riqueza que mostrar. Es un hombre hasta donde sé de vivir modesto, el licenciado Roque Villanueva, egresado además de la Escuela Superior de Economía del Politécnico. Un dato aclaratorio. Entonces, pues, yo creo que estos 7, como ven la debilidad o piensan por los ataques y la campaña esta en contra de Moreno, de Alejandro Moreno, dicen ahora es cuando recuperamos el partido y estamos listos para el 24 y colocarnos todos. Bueno, allá Alito, a ver cómo los enfrenta, pero yo creo que ayudarían más al PRI. Es mi opinión personal desde fuera. No soy militante del PRI. Es decir, no tengo yo por qué andarle diciendo a Alito, es que Alito, tú deberías hacer esto. No, no, lejos estoy de eso. No quiero caer en esa categoría que inventé yo de los glúteos veloces, aun cuando algunos me dicen que soy un vulgar por esa categoría sociológica de los glúteos veloces, ¿verdad? Entonces, ¿quieren ayudar al PRI? Desaparezcan, olvídense. La licenciada Dulce María Sauri dice, es que el PRI debería pedir perdón. Debería ser autocrítica. Qué bien, licenciada. Y yo le pregunto a la licenciada Dulce María Sauri Riancho, y cuando usted fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo autocrítica? ¿Por qué no le ofreció? ¿Por qué no le ofreció una autocrítica al pueblo de México, a los ciudadanos? ¿Por qué no les pidió perdón por el daño que seguramente usted considera que el PRI le hizo al país o a los ciudadanos? ¿Por qué ahora sale y dice, el PRI debe pedir perdón? El PRI debe hacer autocrítica. Congruencia se llamaría eso, licenciada Sauri. Y así están los otros por ahí. Entonces, yo creo que valdría la pena que en ese sentido fuéramos objetivos, nosotros los que vemos las cosas de fuera. Es evidente que esta carta o este intento de carta, porque está además muy mal redactada, pero eso es quizá, yo creo que estudiaron la primaria en el Instituto Patrulla, ¿verdad? Pero dice uno, ¿por qué no dicen que lo que quieren es controlar el PRI porque consideran que sería mejor administrado, manejado, etcétera? Díganlo, órale, y vayan a una sesión de consejo político y ahí señalen a Alito y decirle usted esto, esto y esto, pero no una cartita. Le pedimos que a la brevedad posible. Señores, sean serios, por favor. El país está pasando una situación muy difícil. ¿Para qué anden ustedes con estas paparruchadas? Bien les valdría la pena, pues decir, bueno, pues ya nosotros fuimos, ya cumplimos o no cumplimos, pero ya somos de la pelea antepasada. ¿Quién se acuerda ahorita de qué papel hizo la licenciada Beatriz Paredes Rangel? Con todo respeto. La licenciada Rangel empezó su carrera política en el PRI en el sexenio de Echeverría. Es decir, tiene bateando las 50 años tranquilamente. Entonces, digo, yo creo que ya, pues, ¿por qué no se pensiona, señora? Ya mejor, ya tiene años acumulados. Y otros, y fulano, y ya. Es decir, que está haciendo pésima labor Alito, su opinión, que la dirima el Consejo Político. Pero es que Alito controla todo el Consejo Político. Entonces lo que quieren ustedes es que por encima de las reglas que tiene ese partido, como las tiene todo partido político, ustedes lleguen y se sienten ahí. Pues no, pues eso en la política no sucede, señores. Me extraña que ustedes partan de esa ingenuidad. No. Entonces yo creo que ya
ya ustedes poco es lo que tienen realmente que aportar para la época que estamos viviendo y los años que se vienen. Y aclaro, no estoy diciendo que quien sí tiene que aportar es Alito. Lo que estoy diciendo es que ustedes ya bailaron, hombre. Ustedes ya bailaron, pues estoy diciendo el caso de la señora Beatriz Paredes, pues que tiene 50 años moviendo el abanico aquí en esto de la política. Entonces, pues el licenciado César Camacho por ahí anda más o menos, la Claudia no tanto, y Roque pues algo, pues, pero ya bailaron, pues. Dejen que lleguen otros. Hay un recambio general, un recambio generacional en los partidos. Esto que estoy diciendo es lo mismo para el PAN y quizá lo mismo para otros partidos. Pero dentro de la oposición, estos problemas de querer sacar al actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional los está viviendo Marco Cortés. También lo quieren sacar. ¿Quiénes? Pues porque está el grupo de acá y el grupo de Mengano y el grupo de fulano. Bueno, vea cómo anda Damián Cepeda con un coraje entripado ahí, que ahora ya habla bien de Movimiento Ciudadano. Háganme el refabrón favor. Es decir, entiendo que la política es un pleito entre posiciones, o sea, evidentemente es la lucha por el poder, es cierto, pero hay veces que uno puede jugar en esa lucha por el poder y otra es mejor ver las cosas desde ringside. Es decir, yo creo que ¿qué va a hacer el PRI en estos momentos? No lo sé. No lo sé. ¿Qué va a hacer Marco Cortés y su partido frente a estos ataques y frente a estas presiones? No lo sé tampoco. Lo que, lo que me da risa es que anden con estas cartitas cursis ridículas. Digo, y luego por allá unos cartuchos quemadísimos sacaron un desplegado. Y es que de acuerdo a los estatutos y si junta uno a los 3, 4 que firmaron eso, como suelo decir, tiene más poder de convocatoria un atropellado en Insurgentes y Reforma que estos 4. Y ahí andan también, y que de acuerdo a la cosa estatutaria y los estos, y vamos, y que cambie la dirigencia, y que, sí, tu nieve, Pepechón, ¿de qué la quieres? Dice uno, señores, la política es otra cosa, hombre, y ustedes lo saben perfectamente. Entonces, ¿por qué no mejor algunos de aquí se van a cuidar nietos? Y viven de glorias pasadas, de lo que hicieron, de lo que les tocó vivir. Es más, les propongo algo interesante a cada uno de los 7. ¿Por qué no escribe cada uno sus memorias y las da a conocer? ¿Se imagina usted lo que podría decir la doctora Ruiz Massieu de esos episodios o de ese episodio donde el doctor Luis Videgaray la trató de una forma grosera, ofensiva, que en el momento en que hay un cambio, donde ella renuncia, la obligan a renunciar, estaba llorosa, los ojos rojos de tanto llorar. ¿Por qué no nos cuenta, doctora, esos episodios y otros que les tocó vivir? ¿Por qué no el licenciado Beltrones, un priista de 1000 batallas? Tiene mucho que contar también, Manlio. Un hombre que desde aquellos años 70, donde estuvo en la oficina de don Fernando Gutiérrez Barrios, a la fecha, tiene mucho que contar, Manlio. ¿Se imaginan ustedes un libro de memorias de Manlio, otro de la doctora Claudia, y César Camacho, miembro distinguido del grupo Atlacomulco? Él sustituyó, si no estoy equivocado, al doctor Emilio Chuaifet cuando él se vino a gobernación. Tendría muchas cosas que decir. No se diga Pedro Joaquín Codwell, le tocó una etapa difícil. Entonces, además fue secretario de Energía los 6 años del presidente Peña Nieto. Y la licenciada Beatriz Paredes, pues nos puede contar desde que jovencita, militante de la CNC, del sector agrario, allá en los años 72, 73, si no estoy equivocado, se incorpora.
y ha sido diputada, senadora, senadora, diputada, embajadora, senadora otra vez. Y además ella tiene una vena poética, hasta podría componer 2 o 3 canciones refiriéndose a su paso por el PRI. ¿Y qué decir de Humberto Roque? Le tocó vivir una etapa fundamental después del error de diciembre, el aumento del IVA. Un IVA que había bajado Carlos Salinas al 10% y Zedillo se ve obligado a tener que subirlo al 15%. Es decir, se imagina de la Carolina Monroy, pues no creo que valga la pena. Es más, como dijo alguien, ni me acordaba que había sido presidenta del PRI. Entonces ya tendríamos de la Claudia, César Camacho, Humberto Roque, Manlio, Pedro Joaquín y Beatriz Paredes. Tendríamos 6 libros de memorias interesantísimos. ¿Por qué no hacen eso? Para que las nuevas generaciones de priistas conozcan lo que les tocó vivir a cada uno de los 6. Y Miguel Osorio Chong, bueno, pues ¿qué podría decir él? No. Quiso ser presidente y Videgaray y Peña lo atajaron. Y entre Nuño, Videgaray, Nuño, jaja, sí, cómo no, venga Nuño, le decía Echeverría a su jefe de ayudantes. Es decir, órale, le harían un gran favor al PRI elaborando sus memorias, pero diciendo la neta del planeta, no andar acá, bueno, en ese debatir, en ese devenir histórico, donde las fuerzas de la revolución luchando en contra de los conservadores o de la contrarrevolución nos batimos en 1000 batallas. No, dejen de esas babosadas. Digan la neta. Vean lo que pasa en Estados Unidos, donde el señor Barr escribió un libro durísimo en contra de Trump. Porque dicen los entretelones de acontecimientos decisivos para la vida de su país. Aprendan eso de los políticos norteamericanos. Órale, dicten sus memorias. Si no saben escribir, pues dicten sus memorias. Hay personajes que le entienden a eso y pueden salir unos libros de memorias excelentes. Y así se ocupan, hombre. Y así se ocupan. Y podrían tener sus 15 minutos de fama. Y en un descuido hasta se venden esos libros. Digo, no le van a llegar a López. Ya ve que él tiene 3 millones de pesos de regalías, dice, de libros. Yo creo que ni vendiendo todos los libros de todos los que hacen novela en México se junta ese dinero en regalías. Pero él con un solo libro dice que ya lo logró. No es cierto eso. Entonces, miren, dicen en mi tierra, y esto es válido para el PRI y el PAN, mucho ayuda el que no estorba. Hombre. Puede ser que no les caiga Alito y no les caiga Marco Cortés. Es más, diría, a muchos no les caen ambos dirigentes de partidos. Estoy de acuerdo. Pero si quieren quitarlos, métanse al partido, métanse al PRI, métanse al PAN. Y desde ahí, desde adentro, porque luego sale, no falta ahí el glúteo veloz, exijo que se vaya Alito. Ah, chinga, ¿de dónde salió este exigente? Él desde su cubículo en ciencias políticas o en el ITAM o en el TEC de Monterrey, el CIDE acá, exijo, en la exigencia ciudadana. ¿Y quién les dio esa representación ciudadana? No, hombre, la política real funciona de otra manera. La política es la lucha por el poder. Y si están ustedes en un cubículo frente a un pizarrón con un borrador y un gis, esa no es la lucha por el poder, señores. No se engañen, ni pretendan engañar a los otros. Lucha por el poder es meterse a esa organización, dar la batalla ahí y rifársela ahí, tanto en el PAN como en el PRI. En el PRD, bueno, pues, o sea, mi paisano querido y estimado Chucho Zambrano, pues ya es un partido. No voy a decir que nomás tiene el cascarón, tiene una presencia en algunos estados de la República, pero donde está el problema es en el PRI y en el PAN. Entonces, ¿quieren ayudar a su partido? Estos 6 que están aquí, excepto Osorio Chong, porque él no ha sido presidente del PRI. Y quieren ayudar al PAN. Gente como Ernesto Rufo, por ejemplo. Órale, Ernesto, haz tu libro de memorias, hombre.
Ya tienes edad, ya tienes nietos, órale. Y el otro, y el otro, y el otro. Éntrenle a la discusión política, pero con argumentos, no con cartitas cursilonas como esta. Leo, es momento de sumar, de debatir. ¿Por qué les gusta tanto a los políticos en México decir, vamos a debatir? Oye, pero si tú no conoces la O por lo redondo en materia económica, en materia de esto, y quieres debatir, digo, ¿por qué si lo que menos le gusta a un político mexicano es debatir? Porque pueden exhibirlo en su pendejez y eso no le va a gustar. Entonces, estas frasecitas cursilonas y que sin exagerar pueden ser determinantes para su futuro. Como militantes comprometidos y preocupados, no se preocupen, ocúpense. Espero que los panistas no caigan en el ridículo de hacer una cartita como esta también, ¿no? Sería el acabose. Ya, por favor. Entonces, yo creo que las cosas están más complicadas que estas cartitas que mandan aquí estos 7 personajes. Muy bien, pero vayamos ahora a una parte que tiene que ver con esto de la vida partidaria, los partidos y la sucesión. De repente, algunos personajes les entró, no sé cómo llamar a esto, si una enfermedad, un virus, una bacteria. De repente, ahora todos son amigochos de Dante Delgado. Primero empezó Damián Cepeda, luego también Gustavo de Hoyos. Es que hay que considerar en la alianza la posibilidad de Movimiento Ciudadano. Y Dante por acá. Y es que, pues podríamos hacer un gran arreglo, dicen, que entre Movimiento Ciudadano y que los otros 3 partidos le acepten a Dante que el candidato a la presidencia de la República sea Luis Donaldo Colosio Jr. Y dice uno, algo está mal. O sea, ¿quién en su sano juicio, con, perdón, 2 dedos de frente, digo, yo tengo más porque estoy pelón, se atrevería a decir que el candidato a la presidencia de la oposición debe de ser este joven imberbe? Por favor. Este muchacho, hombre, miren, recuerdo cuando quiso ser cantante y participó en un de esos concursos de cantantes, creo que en Texas o algo, y en la primera, para afuera. Y luego anduvo que representante de artistas y organizador de espectáculos. Ese es este muchacho. Pero de repente llega alguien con un compresor de 2 caballos de fuerza y lo infla. Y le hacen creer que pues, es Colosio. Y cae en el garlito ese de vivir de una tragedia. Y ahí anda el muchacho loquito. No me quitan el sueño esos números de las encuestas. Pues bueno, pues yo no sé si necesites unas pastillas para dormir, pero el hecho es que ahí anda ya cilindriado, igual que el fosfo, igualito, ahí andan los 2 loquitos. Alfaro parece que ya le paró en Jalisco la locura esa de querer ser candidato. Y todos con Dante, es que Dante, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es un partido testimonial, hombre, no les hagan caso, es un negocio particular de Dante. A Dante le interesa tener muchos diputados en el Congreso Federal porque ahí se reparte el billete, la firula. Vamos a ir solos, dice en el 23 y el 24. Y luego dice Dante, aliarse en el 2024 con la coalición Va por México es ir al precipicio. Y viene una entrevista que le hacen ahí en el Universal. Y ahora andan estos ahí de glúteos veloces. Dante, Dante, vente. Te vamos a dejar que Colosio Chico sea el presidente. Por favor, señores, seamos serios, hombre. Sean serios. Si quieren que los ciudadanos confíen en ustedes, sean serios, hombre. Revisen el desempeño de Movimiento Ciudadano en estas 6 elecciones. Vean ustedes la oferta de cuadros que tiene. No se hace uno entre todos.
Uno no se hace. Entonces, por favor, señores, Movimiento Ciudadano, no jodan, por favor. Entonces, ahora, ¿por qué se da toda esta efervescencia? Pues porque quieren huesito, huesito de chabacano, huesito, huesito de chabacano. Eso es lo que quieren, hombre. Y luego dice Ruiz Maciel a Claudia, hay que ampliar coalición opositora. Doctora, si Dante los está mandando por un tubo, ampliar coalición. Para que se amplíe esa coalición opositora, va por México, hay que consolidarla, hay que fortalecerla, hay que diseñar un método para definir candidato, que sea un candidato que entusiasme, que sea un candidato que tenga una noción clara de los problemas del país y tenga elementos que hoy la ciudadanía no ve en muchos políticos. Un hombre decente, un hombre con ciertos valores que la gente aprecia y que sepa debatir, que sepa transmitir conocimiento, posiciones, que le guste entrar, que le guste la discusión, que sea buen debatiente. Eso es lo que debemos hacer, hombre. Y no caer en el juego este que ahorita voy a hablar, de las corcholatas estas. Muy bien, vayamos ahora a las corcholatas y este acto chafa por lo demás que se da ayer en Toluca. El presidente de la República, como ya he dicho, cometió un gravísimo error con ese adelanto o esos destapes anticipados. Primero, metió ahí a mucha gente y luego los fue haciendo un lado, bueno, hasta la Tatis la metió y luego la sacó y ahora la quiere volver a meter y ya la volvió a sacar. Cuando el presidente se da cuenta que sus elegidos, la señora Morticia Sheinbaum y Largo Ebrard, nomás no levantan, entonces trae al florero del Edén, que es su hombre de confianza, su cómplice, su todo lo que quieran ustedes. Y ahí viene. Y lo mete artificialmente. Y desde antes sacó a Monreal. ¿Por qué? Monreal es un personaje, ya lo he dicho en varias ocasiones, es un personaje interesante de la vida política mexicana reciente. Es un hombre que se forma en el PRI, al igual que López Obrador, con una diferencia. Monreal es un hombre inteligente, académicamente preparado, mientras que López es un hombre casi en nivel de retraso mental y muy ignorante. Monreal es una persona que tiene vida política propia. Ha sido gobernador, diputado, etcétera, etcétera. Es un hombre con formación política. A muchos puede no gustarles, a otros puede decir, oye, pero la familia y él son una bola de ratas. Díganme algo que no sepa, por favor. O digan algo que nomás sea característico de Monreal, porque con eso, pues hay miles de políticos mexicanos que tienen esas mismas fallas o esas mismas cualidades. Porque tenemos a esos opinantes que quieren tener a una mezcla entre San Francisco de Asís, o si es mujer, a una mezcla entre Juana de Arco y Madame Curie. Es decir, a ver, señores, la política es de persona que se ensucia las manos en la lucha por el poder. Pero quieren ustedes, el otro día decía alguien, exijo que salga, que renuncie Alito y que pongan ahí, dijo, a una persona que no haya cometido actos de corrupción. Hágame el favor. ¿Alguien en su sano juicio emite esa babosada? O sea, sí hay muchos, porque son puristas ellos. Ellos puros exigen que llegue un puro a presidir un partido. Los partidos son organizaciones de impuros que cometen impurezas,
que hacen negociaciones acá y ceden y esto, porque esa es la política. Pero acá no, es que la corrupción ha invadido a los partidos, ha invadido el país entero. Que no invada los partidos, por favor, no jodan, hombre. Y eso se da porque esas personas en su vida han conocido la política real. Y hacen libros y dan conferencias y esto y se aventan. No, hombre. Miren, yo he estado cerca de políticos importantes, trabajando como asesor. Y cuando sale alguna de esas sesudas recomendaciones, ¿sabe qué sucede? Se ríen de ellos. ¿Y ya viste lo que escribió este acá? Mira lo que dice, no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque las organizaciones partidarias tienen reglas, tienen el que dirige ese partido, sea Marque Cortés, sea Jesús Zambrano, sea Alito, y los otros que están allá con Morena. Tienen que negociar, tienen que darle un poquito a este, un poquito al otro, negociar, eso es la política. Pero estos acá no es que no haya cometido actos de corrupción y que, señores, sean serios, por favor, hombre. Si no están ustedes recomendando a alguien para la sociedad de padres de familia, de la escuela de sus chamacos, hombre. En esas condiciones, pues, estamos ante una pléyade de comentaristas que pontifican. Es que el PRI debería exigirle a Alito que renuncie. Ah, chingados, ¿y eso de dónde? ¿Cómo? Así no funciona la política. Entonces, pero bueno, ahí está la realidad política. Pero ahora vamos con estas corcholatas. Decía que Monreal es un personaje con vida política propia y que el presidente sabe perfectamente que a Monreal no lo podría manejar. Y sabe además que de llegar Monreal a la presidencia de la República, lo podría incluso meter a la cárcel a López Obrador y a su bola de cómplice, empezando por su familia. Entonces dice, no, mejor prefiero aquí a la Morticia Sheinbaum que a este, aunque sea una tragedia para el país, o a Largo Ebrard, o al tío Lucas, o cómo se llama, el abuelo Monster de Adán Augusto. Aunque el país sufra, un desastre le vale, porque él lo que quiere es, como dijo el florero del Edén ayer, los tiempos del Señor son perfectos. No recuerdo yo una frase más abyecta y arrastrada e indigna que esa que el secretario de Gobernación dijo. Pero en fin, entramos entonces a algo que el presidente no tenía y ahora lo tiene, que es el problema de la sucesión adelantada. El sistema político mexicano, que tiene mucho de cavernario, de atrasado, tiene reglas muy sencillas. Pero como diría el filósofo de Güemes, son sencillas las reglas de la política para quien la entiende y difíciles para quien no la entiende. Así está López. El tercer año empieza a sondear el presidente los potenciales candidatos a sucederlo. Tercer año. El cuarto depura y deja los que tendrían posibilidades. Los va cuidando, los va probando, les va poniendo pruebas, les pone dificultades, a ver cuál es su reacción. Y en el quinto año, ahí se toma la decisión. Esas son las reglas. Pero el presidente, no, y que las corcholatas y la mentira que te eché. Muy bien. Ahora tiene el niño atorado. ¿Por qué? Porque dentro de su partido hay una división profunda que él mismo creó y estimuló. Hoy no le queda más que seguir en esa ruta. Ya no hay regreso.
Ya no le va a decir a la Claudia que ni sueñe con ser presidente de la República porque no tiene ni la capacidad, ni la experiencia, ni la presencia física, además, para imponer algo. A Ebrard decirle lástima, Margarito, mira, pues no, no te toca, lo más probable, apúntate para una senaduría posiblemente. Y a Adán, regrésate allá a tu notaría, hombre, paisano, y vámonos. Y buscar a otro. ¿Quién? Pues no sé, ese es problema de ellos, hombre. Pero les ordena, órale, aplaciarse. No más que hay un pequeño problema. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Bien, esta es una de las leyes que se aprobaron cuando se abrogó el COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, esta es una de esas leyes. Muy bien. Y el capítulo 1 dice de los sujetos, conductas sancionables y sanciones. Y en el artículo 456, el capítulo es largo, dice el artículo 456, las infracciones señaladas en los artículos anteriores. Vamos a ver. Dice los artículos anteriores, empezando en el 45, creo. No, en todos. Vamos a ver la violencia. Aquí está. Vamos a tomar el 443. Dice así: constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente ley. Eso es de los partidos, no nos interesa. Artículo 444. Constituyen infracciones de las agrupaciones políticas, tampoco nos interesan. Pero el 446 dice: constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de la elección popular a la realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso. B, en el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, eso no, nomás es el. Omitir los informes, no presentar el informe. 446. Constituyen infracciones de los aspirantes y candidatos independientes, no es el caso. Pero también viene ahí la realización de actos anticipados de campaña. Luego viene el 447. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados, tampoco nos interesa. 48. Y de ahí nos vamos hasta el 56. Dice: las infracciones señaladas en los artículos anteriores, es decir, actos anticipados de campaña y de precampaña. Muy bien, ahí está. A, respecto a los partidos políticos, no nos interesa eso. B, de las agrupaciones políticas, tampoco. C, ahora sí. Respecto de las personas aspirantes, precandidatas o candidatos a cargos de elección popular, ¿cuál sería la pena? Con amonestación pública, con multa de hasta 5,000 días de salario mínimo general vigente, con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, que eso que no es. Muy bien. Entonces, esto que está aquí, que es el artículo 456, inciso C, numeral 3, es lo que podría ser la pena o la multa o el castigo a estos que realizaron actos anticipados de campaña o de precampaña, que sería lo que vimos ayer. Muy bien, no lo olvide. Artículo 456, ahí le va, el inciso, déjeme ver, porque ya se me perdió, inciso C, numeral 3. Este va a dar de qué hablar en los días que vienen. Muy bien.
No más que para que esto se dé, pues tendríamos que tener instituciones que estuvieran dispuestas a aplicar la ley, pero no va a ser eso. Pero ahora ahí le va mi punto de vista. A mí me parece que este tipo de prohibiciones son absurdas. ¿Por qué? Porque coartan la libertad del ciudadano. Repito, coartan la libertad del ciudadano. Pero ¿cuál es la falta? El que siendo funcionario público no renuncie a su cargo para dedicarse a promover su precandidatura o a dar a conocer a los ciudadanos su deseo de ser candidato por este o aquel partido. Ese es el problema. ¿Por qué no el presidente, si realmente quisiere elevar la vida democrática del país, por qué no agarra a los tres? A Morticia Sheinbaum, a Largo Ebrard y al abuelo Monster en gobernación. A ver los tres. ¿Quieren ustedes ser? ¿Quieren ustedes? Sí, sí queremos, pero estamos sujetos a que usted, porque ahorita estamos dedicados a servirle. Déjese de babosadas, usted, por favor. Ya cállese. Órale. ¿Quieren ser? Pues sí. Ah, bueno. Quiero su renuncia en 1 hora de los tres. Vámonos. Órale. Vámonos. Quiero su renuncia. Y se van ustedes a recorrer el país. Busquen a sus partidarios, busquen recursos. Punto. Es más, hasta llame a Monreal. A ver, Ricardo, ¿le quieres entrar? Sí, presidente. Solicita licencia al Senado y órale. Y ahí van los 4, los 5, los 20, los que quieran. El problema, pues, desde mi personal punto de vista, es que están aprovechando su posición como funcionarios, los recursos humanos, materiales, financieros, etcétera, para promoverse. Eso es lo que es criticable y debería ser un delito. Para evitar ese delito, la comisión de ese delito, la renuncia de todos los que quieren ser. Órale, a ver, que fulanito y que menganita y órale, vénganse, renuncien, vámonos. Y a inflar burros por la cola, órale. Y que cada quien busque foros donde decir sus cosas, etcétera, debatir con quien quieran. Eso ayudaría en primer lugar, a fortalecer la vida democrática del país, a airear ese ambiente pútrido que rodea al gobernante frente a la nominación o designación de su sucesor. Por eso, las cosas no son muy complicadas, hombre. Renuncien si realmente creen que tienen posibilidades de ser candidatos. Órale, renuncien. Aviéntense sin miedo alguno, sin miedo alguno. ¿Qué hora es? Creo que este reloj ya chupó faros. Las 8:42. Ah, no, estoy bien, estoy bien. Entonces, ¿lo hará el presidente? Por supuesto que no, por una razón muy sencilla. El presidente es un cacique pueblerino y sabe perfectamente que si los obliga a renunciar, pues ya no los va a poder controlar. ¿Con qué elementos podría decirle a la Morticia Sheinbaum? Oye, Morticia, no, espéreme, presidente, si yo ando acá sola. Y lo mismo el abuelo Monster o el Largo Ebrard. Cada uno habría formado sus grupos y eso debilitaría más a su partido de pedorrillo que tiene. Entonces, por eso no los obliga a renunciar. Esa debe ser la violación primera de la ley que debería castigar. Pero no llamarle actos anticipados o de campaña y pre-campaña. No, de babosadas, hombre. El señor está beneficiándose de los recursos públicos. Porque además, ¿quién pagó ese acto? ¿Quién movilizó a tanta gente para llevar? ¿De dónde salió el firula? Entonces, eso no va a suceder. Ahora bien, ¿qué pasaría con la oposición? Porque alguien dirá,
A ver, que salga. Eso es lo que quiere el presidente. ¿Para qué? Para lanzarle toda la caballería al señalado. No. La oposición, algunos dirán que tarde, pero pues van a decidir cuando consideren conveniente. Ni antes ni después, porque los tiempos del Señor son perfectos, dijo el florero del Edén, ahora el abuelito Monster. Entonces, yo le pediría a usted que en todo caso vamos a dedicarlo a lo que nos corresponde a nosotros, convencer a los ciudadanos de la tragedia que ha creado este gobierno encabezado por un ignorante e incapaz. Y debemos convencerlos para evitar que cometan el error que cometieron en el 2018. Pero por allá sale una comentarista. Es que el jardinero Paco y recibe y dinero y es... No, hombre. El problema, y me extraña de personas supuestamente conocedoras y preparadas, que se coloquen en la posición que en pocas palabras es esta, que esos programas van a durar por siempre, aun cuando la economía no crezca o se estanque o caiga en recesión, que es el peligro que posiblemente enfrente la economía mexicana. No hay dinero y el presidente está recortando más y más, pero no para darle más a los pobres, para darles, pero para que voten por él, pero faltan 2 años. Y para aguantar con esas dádivas 2 años, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que no hay. Ya ahorita se ha visto que, como dijo el Benito Juárez, es que con esos precios del petróleo vamos a compensar esto y que el otro. No es cierto, no va a compensar ni madre, hombre. El petróleo hoy cerraron los 2 crudos marcadores arriba de 120 o 122 dólares. Y la mezcla mexicana de petróleo el viernes estaba en 115 dólares. Y el estímulo extra, en vez de estímulo debemos decir, el impuesto sobre la renta que se va a dejar de cobrar, además del 100% del IEPS, que no es subsidio, es un impuesto que se deja de cobrar. Ese estímulo extra va a ser arriba de 6 pesos. Es decir, el gobierno está dejando de cobrar 11 pesos. De tal manera que los 22 pesos que usted paga en la bomba por la gasolina verde, súmele 11 pesos y ese es el precio real que debería tener, 32, 33 pesos. Pero si el gobierno hace eso, se le cae todo el tinglado. Eso no puede durar toda la vida. No puede, no hay forma de sacar dinero. Si le agregamos nosotros a que la economía en Estados Unidos empieza a caer en su ritmo de crecimiento, si la inflación se mantiene en estos niveles peligrosos de 7-8% en Estados Unidos, las cosas en México se ponen muy complicadas. Hay problemas de agua en el país. Vea usted el ridículo del fosfo. Ahora resulta, y es que aquí encontramos este malandro que está en el acueducto del no sé qué madre sacándole agua, pero yo no voy a parar y vamos a meternos a las casas y vamos a ver. ¿Con qué autoridad un gobernador hace eso? Nomás para que vean ustedes la mentalidad de este demagogo y este imberbe que no tienen idea de lo que es gobernar y de lo que es el respeto de la ley. No estoy diciendo que no se haga algo para exhibir a esas personas que se roban el agua. Ah, claro, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de acuerdo con la ley. Estamos pues ante un conjunto de problemas que ya se dejan sentir en el bolsillo de millones de mexicanos. ¿Desde cuándo no veíamos una inflación del 7 o arriba del 7%? Hace 20, 30 o 40 años. O 30 años, si gustan. En Estados Unidos hace 40 años no se veía eso. Estamos ante una situación inédita. Pero luego dice López, que critica a los Estados Unidos
porque están favoreciendo los autos eléctricos en vez de los de gasolina. ¿Qué carajos le importa a él lo que haga o deje de hacer el gobierno norteamericano? Por eso nosotros, la gasolina no ha subido de precio. No mienta, presidente, por favor. No nos trate como retrasados mentales. El precio que está en la bomba del litro de gasolina regular es un precio artificial que le está costando a su gobierno por cada litro 12 pesos que deja de cobrar en impuestos. Esa es la razón. No una política acertada, no es cierto, hombre. El fracaso de Deer Park le está costando a Pemex o al erario miles y miles de millones de pesos, por favor. Vea usted el desastre en el aeropuerto en Santa Lucía. Es más, las líneas están prefiriendo revivir Toluca que irse allá. Ve el desastre del Tren Maya, etcétera. Pero pronto empezarán ciertos programas a dejar de recibir alguna parte de los apoyos. Por eso es importante el paquete económico este 8 de septiembre. Ahorita estamos a 13, faltan 18 días de junio, 31 de julio, ya son 49, y 31 de agosto serían 80. En 88 días, la Secretaría de Hacienda tendría que estar entregando el nuevo paquete económico. Vamos a ver qué propone ahí en materia de gasto social, de apoyos a los programas del bienestar. Habrá que ver qué dice el Benito Juárez. Pues aquí traemos este paquete económico que ya sabe usted cómo le hace, ¿no? Acá muy suavecito. Termina aquí la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 13 de junio del año 2022.